Como lo escucharon, yo soy Thibaut Mourgue. No se escucha tanto, pero soy francés. Y vicepresidente de Chocolates y Confites de Nestlé México. Bienvenidos sean todos y realmente muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero también aprovechar este momento para agradecer la presencia de Mara Romero Caló y de Mara de Onda Romero. Yo lo dije bien. Sí, perfecto. Con quienes hemos realizado una gran colaboración. Y de hecho, para nosotros es realmente un placer poder trabajar con personas que comparten los mismos valores y que los viven profundamente. Y entonces les agradezco muchísimo por eso. También me siento muy contento y muy emocionado de compartir con todos ustedes este desayuno para presentarles la nueva edición de nuestras tazas coleccionables de chocolate abuelita. Colección inspirada, como lo han entendido, en la obra de la artista Frida Kahlo, que realmente enaltece el gran sabor de México. Como bien saben, cada año, Chocolate Abuelita lanzamos una edición conmemorativa de tazas coleccionables con el objetivo de realmente hablar de la americanidad. Y eso es sumamente importante para nosotros porque lo que más queremos es que las familias americanas disfruten de esos momentos únicos compartiendo del sabor, del aroma, de la espuma de Chocolate Abuelita. Desde hace más de 75 años hemos acompañado a las familias americanas alrededor de la mesa entregando lo que nosotros pensamos, pero los consumidores los dicen también, el chocolate caliente más querido de México. Y eso es realmente un tema de orgullo, sino también una responsabilidad para nosotros. Sin duda, la esencia de Abuelita está presente en cada detalle, cada aroma, cada momento que queda enmarcado en sus momentos recuerdos familiares. Y lo puedo decir que desde hace 4 años, en mis recuerdos familiares ahora también. Van a ver que nuestra nueva edición de conmemorativa de tazas abuelitas consta con 6 diseños únicos, y en cada una de las tazas van a ver que resaltan las raíces, la autenticidad y el amor a México. Y es algo, un punto común que teníamos con la familia de Frida Kahlo, este amor a México. Porque nosotros pensamos que lo que realmente perdura es lo auténtico. Lo auténtico, y es por eso que justamente este año tomamos la decisión de elegir a Frida Kahlo para comunicar eso y realmente para enaltecer este gran sabor de México. Entonces, en un momento, vamos con Mara, vamos a presentarles las tazas, pero les quiero otra vez y de nuevo agradecer por acompañarnos. Y van a ver que aquí estamos para hablar de americanidad, para hablar de Frida Kahlo, para hablar de Chocolate Abuelita, para entender la relación que nosotros hemos visto entre esta gran artista y en esta gran marca americana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora tengo el honor de presentarles a... Bueno, pues otra vez quiero decir gracias por acompañarnos en este día tan importante, donde se unen precisamente mi tía Frida Kahlo y Chocolate Abuelita, y que obviamente nos trasladan en el tiempo a todas estas cocinas mexicanas maravillosas, donde es ahí precisamente, les quiero decir, donde recuperamos todas nuestras raíces, nuestras tradiciones, los olores, los aromas, los sabores, y obviamente me traen los recuerdos de la familia Kahlo sentadas a la mesa, es decir,
mis tías, entre ellas Frida Kahlo, mi abuelita Cristina, mi mamá Frida, y pues tomándose su chocolatito con las clásicas conchas campechanas, cocoles, y por supuesto hablando y de todas estas intimidades que ellas tenían, que luego estas historias se vuelven cuentos, así como mis tías y mi mamá y mi abuela me las platican. No quiero decirles que todo esto se los comparto al magnífico equipo de Nestlé. Quiero decirles muchísimas gracias, porque la verdad es que con nosotros, ahora sí que mano a mano, se dieron cuenta, y la verdad es que captaron este maravilloso espíritu de Frida y plasmaron un cachito de esas historias que yo les comenté en cada tacita. La verdad es que estoy encantada, y bueno, quiero comentarles que la que más me gusta es la de granizo, porque ya saben todos que Frida pues les encantaban sus jardines, y salía al jardín y se decoraba con todas estas flores todos los días y se reinventaba, y por supuesto amaba a sus animales, dentro de ellos Granizo, que era un venadito con el que mi mamá jugaba todos los días. Y bueno, ¿qué les digo? La verdad, están increíbles las tazas, estoy muy contenta. Pero aparte quiero compartirles que hoy precisamente cumple Frida Kahlo 64 años de muerte. Entonces, qué coincidencia que tengamos pues este lazo con Muchísimas gracias, y los invito a brindar con una taza de chocolate por mi tía Frida, por favor. Entonces, vamos a compartir con ustedes la nueva colección, la nueva de chocolate. Y el famoso venado. El famoso venadito, exactamente. Arriba, seguimos con activas. Son las cosas de Frida Kahlo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, yo soy Thibaut Mourgue, vicepresidente de Chocolate y Confites de Nestlé. ¿Y cómo tomamos la decisión de hacer esa colaboración con la familia de Frida Kahlo? Para mí fue bastante obvio. Hablamos de Abuelita, 75 años en el mercado, una marca sumamente mexicana y responsable de todas las tradiciones de unir a las familias mexicanas. Por otro lado, tenemos un icono de México, una artista que se llama Frida Kahlo, y que no solo es un orgullo de México, sino también un vehículo para todas las tradiciones y los valores de México. Entonces, considerando los valores de los dos lados, como el papel tanto de nuestra marca como de esta artista, llegamos a la conclusión que la colaboración es obvia.